No. Bueno, vale. Al darle a iniciar, se me ha ido esto de la página. Bueno, ya está. Bueno, vamos a repasar. El variador de frecuencia, estuvimos viendo hoy, estuve yo intentando pintar la pizarra. Los variadores de frecuencia, estuve diciendo que hacían tres cosas, ¿no? Los variadores de frecuencia tienen tres módulos independientes. Uno es rectificado, uno es que pasa la alterna continua. Por eso los variadores de frecuencia pues, sirven incluso para sitios donde no hay corriente trifásica. Tú tienes solo una instalación que tiene solo fase y neutro, pues puedes hacer que funcione un motor trifásico, porque como lo que hace primero es que convierte, aunque sea trifásica, la convierte a corriente continua, y corriente continua solo tiene positivo y negativo, ¿vale? Entonces, esto hace el rectificador. No sé si lo habéis visto ya los rectificadores en electrónica. Bueno, esta parte convierte la alterna en continua. Aquí hay unos condensadores que son como unos almacenes, un condensador, un almacenamiento de energía. Ahí se almacena la energía para que funcione luego el ondulador. Y esto es simplemente un sitio donde se filtra y se crea y se hace que sea continuo. Vale. Pues luego, aquí en el ondulador, se produce esto que hay aquí. El ondulador es capaz de crear una tensión alterna a base de pequeños trozos de continua. Fíjate, aquí mete un pequeño trozo muy estrecho de continua, se espera un poco sin tensión, mete uno un poquillo más ancho, se espera sin tensión, mete otro más ancho, luego otro más ancho y luego mete otro más ancho. Bueno, pues esto, el motor, cuando tú le metes la tensión de esa manera, estamos hablando que eso lo hacen los transistores, que dijimos que son como si fueran contactores, pero súper rápidos. Esto estamos hablando que estos son 20 milisegundos. 20 milisegundos. En 20 milisegundos le da tiempo a hacer todo esto, ¿vale? Esto lo entiende el motor como si le estuviera metiendo una onda senoidal. Aunque luego en la corriente tiene unos picos, ¿no? Porque se produce una serie de picos, pero eso por eso se oye pitar, ¿no? Cuando estamos trabajando con los variadores oímos que pitan los motores de mí. Pues lo que pita es esto, porque se produce una serie de picos y se escuchan, ¿vale? Bueno, pues esto de los variadores de frecuencia, ¿vale? Vale. Ahora, una de las características, una de las maneras que tienen como estamos ya en el campo que es regulación de motores, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es el variador sirve para que arranque suave, porque le pones un tiempo y va suave. Sirve para variarle la velocidad. Pero tiene otra función que es la que vemos en la última de las prácticas, que es para frenar. Frenado eléctrico de los motores asíncronos trifásicos. Entonces, de las maneras de frenar los motores hay una que es por contracorriente, es invertir el sentido de giro. Pero bueno, esa manera necesita poner resistencia. Bueno, si nosotros tenemos variadores de frecuencia, ya trae incorporado el frenado por inyección de corriente rectificada, ¿vale? Esto es lo que nosotros hemos hecho en la última práctica, es hacer que el motor primero arranque y luego hacerle que frene. ¿Y por qué funciona si a un motor eléctrico se le mete... Vale, ya está. Aquí lo explica, ¿no? Como de manera tradicional, no habla del variador. Pero ahora, lo que quiero es que quiero explicar por qué funciona, por qué un motor de corriente alterna, si le metemos corriente continua, motor de inducción, ¿por qué se frena? ¿Vale? Entonces vamos a recordar lo que estuvimos viendo de cuando vimos por qué funcionaban los motores y que se creaba dentro un campo magnético, ¿no? Dentro del motor, si nosotros cortamos así una rebanada del motor, dentro del motor, del estator, dijimos que teníamos tres bobinas, ¿no? Aquí teníamos una bobina, aquí otra y aquí otra, ¿no? Tres bobinas, que son bobinas de cobre, ¿vale? Sí, un montón de vueltas de cobre que generan los campos magnéticos. Vale. Entonces nosotros dijimos que cuando ahí le metíamos corriente alterna, que había un dibujo que había con flechas, al final se creaba un campo magnético giratorio. ¿Vale? Se creaba un campo magnético giratorio. Y eso arrastraba que el rotor
siguiera el campo magnético giratorio, porque lo seguía porque se producían dentro del motor otras corrientes y se producía otro campo magnético, ¿no? Y se produce una cosa extraña que a través, sin que aquí haya cable ni que aquí haya electricidad, dentro del rotor se genera por la inducción que se produce, porque un campo magnético atraviesa unos cables. No sé si habéis visto ya electromagnetismo, todavía no lo habéis visto, ¿no? Pero vosotros tenéis que creer, cuando se produce un campo magnético giratorio, el rotor es como si fueran hilos de cobre en cortocircuito. Dentro del rotor se produce otro campo magnético y lo sigue. Y por eso, siempre los motores, estuvimos diciendo que siempre los motores van un poco más despacio que el campo magnético. Porque la diferencia esa de velocidad es la que produce la intensidad de dentro y produce el campo magnético. ¿Sí o no? Dijimos que el campo magnético podía ir a 3000 revoluciones por minuto, ¿no? ¿A 3000 de dónde salía 3000? ¿Alguien se acuerda de dónde salía 3000? ¿Por qué el campo magnético giraba a 3000 revoluciones por minuto? Había motores que iban a 3000, había motores que iban a 1500, ¿no? Había motores que iban a 1000. Pero por los hercios no multiplicados por el segundo. Exactamente, porque como son los motores, el campo magnético, la frecuencia de la red son 50 Hz. 50 Hz significa... ¿Qué significa 50 Hz? 50 veces. 50 veces por segundo. Entonces, 50 veces por segundo, como los motores, las revoluciones se dan por minuto, pues 50 por 60 segundos, que tiene un minuto, 50 por 60, de ahí salen los 3000. Pero también expliqué que hay motores que en vez de tener 3 bobinas, pueden tener 6. Y eso iban a 1500. O puede haber motores que pueden tener 9 bobinas y van a 1000, ¿vale? O puede haber motores que tengan 9, en vez de tener 9, tengan 12 y van a 750. O sea, hay diferentes posibilidades que se llaman números de polos. Hay motores con 2 pares de polos, con 4 pares de polos, con 6 pares de polos, con 8. Y eso genera la frecuencia. Bueno, porque entonces, si nosotros mirábamos las características de los motores que vimos, los motores no ponían que eran de 3000. Los motores a lo mejor te ponían de 2800 RPM. Estos de 1500 a lo mejor te pone de 1450. ¿Vale? O no te pone las revoluciones del campo magnético porque el motor no alcanza nunca esas revoluciones. Porque en el funcionamiento del motor se llaman motores asíncronos, motores de inducción. En el funcionamiento del motor tiene que ir más despacio para que produzca el campo magnético. Si la parte de dentro fuera a la misma velocidad del campo magnético, no habría diferencia de velocidad entre el campo magnético y la espiras y no se produce electricidad. La electricidad en un cable, tú pones un cable largo y tú haces que pase un campo magnético muy rápido y produce electricidad. ¿Vale? Bueno, dicho todo esto, ¿qué pasa? Pues entonces, cuando el motor está girando, que se ve muy claro en el caso del ventilador, porque el ventilador, cuando tú le paras la tensión, la inercia de las aspas, por eso en el motor del otro no se ve, la inercia de las aspas hace que siga girando y si no le haces nada seguiría girando un montón de tiempo. Entonces, si yo le meto aquí y lo que creo es un campo magnético fijo, porque si yo le meto, en vez de meterle corriente alterna, le meto corriente continua, pues se llama frenado por inyección de corriente continua, ¿no? Frenado por inyección. Yo le meto al motor corriente continua, se me crea un campo magnético. Puede ser aquí en norte y sur, da igual. Un campo magnético fijo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el motor está girando y el campo magnético está fijo, lo que hace la fuerza que se produce dentro del motor es que tiende a frenarse, porque si va muy rápido y el campo magnético está fijo, la intensidad que hay es muy alta. Entonces, cuando va muy rápido, se frena Es antes. como un eje que lo va refrenando, o sea, Es un eje. si fuera un contacto, o sea, como... No es un eje, es como si tú pones es un eje, como si pusieras magnéticamente, tú creas un campo magnético, en vez de que el campo magnético sea giratorio, el campo magnético está fijo. Entonces es como si creas una fuerza magnética a la que el motor le cuesta trabajo vencer. Es como si lo metieras, como si de repente lo metes dentro de un bidón de aceite. Pues el aceite le frena las aspas, ¿no? Pues el campo magnético hace lo mismo con la espira. Entonces, si os fijáis, es como si fuera un frenado, no un frenado
como cuando frenas con los frenos de una bicicleta o de un coche, ¿no? Es un frenado que es como si fuera, como si dentro del motor hubiera viscosidad, hubiera algo que hace que impida el movimiento. Pero cuando ya va muy despacio el motor, lo puedes mover, tú lo puedes mover, pero muy despacio. No sé si me explico. Es un frenado que se opone solo al movimiento, pero si cuando las payas están quietas, tú intentas moverlo y no notas que está frenado. Lo que notas es que te cuesta trabajo, cuesta un poquito. Y cuanto más rápido lo intentaras mover, más frena. Entonces cuando veamos el frenado por corriente continua, vemos como que al principio se frena mucho y luego ya hace así como frenado suave. Bueno, pues, por ejemplo, los autobuses, los camiones, tienen un freno que se llama freno eléctrico. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Uno de los sistemas de frenos que llevan es un freno eléctrico, llevan una cosa de esta también los camiones. Eso se inventó y entonces eso no gasta porque eso es magnético y no se gasta ni se calienta. Bueno, se calienta porque se produce electricidad y se calienta, pero no hay contacto de metales, no es como las pinzas de freno que se gastan. El freno eléctrico se usa, va a bajar una cuesta, en vez de ir con el freno le ponen el freno eléctrico y va, como si dijéramos, va generando electricidad y en una resistencia se va disipando. Bueno, pues entonces esto es lo que quería explicar, porque esto lo de los variadores ya lo han estado viendo, para que se entienda cuando está haciendo la práctica, para que entendamos qué es lo que está pasando, por qué se frena el motor y por qué el efecto que produce. Por eso en el variador dice, hombre, si estamos a 3000 revoluciones, por decir una cosa, de campo magnético, pues te dice, bueno, me voy a esperar un poco, no voy a ponerle a esa frecuencia, no le voy a meter el freno directamente. Por eso te dice, pues, ¿a qué frecuencia quieres que empiece a frenar? ¿Por qué? Porque dice, a lo mejor lo dejo que se pare un poco, porque cuando va muy rápido, el mismo aire lo frena, pero cuando ya va lento, el aire ya casi no lo frena. Entonces te marcan las pautas. Y luego te marca también la tensión, porque cuando yo le voy a aplicar aquí el frenado, no le puedo meter los 400 voltios, ¿sabes? Porque 400 voltios generaría una intensidad muy alta. Entonces por eso te dice que qué porcentaje de frenado quieres conseguir. Pues empiezas por un valor pequeño y le vas sumando. No es lo mismo frenar un ventilador que a lo mejor frenar un ascensor. Está bajando, ¿sabes? Pero bueno, ya depende de la aplicación. ¿Vale? Y ya. Eso por un lado. Y ahora quiero explicar otra cosa porque como... Entonces, esto es frenar por inyección de corriente continua. Tú pones lo que hacemos es que de pasar el campo magnético a estar girando, lo dejamos fijo. Lo mismo que cuando giraba, el motor intentaba seguirnos, el rotor no intenta seguir, porque te intenta seguir. Si tú lo frenas, lo que estás es provocando que se pare. ¿Vale? ¿Por dónde le mete la corriente continua? Pues en la misma bobina. Las bobinas tienen dos cables, ¿no? Pues en vez de meterle corriente alterna, ¿no? Le mete corriente continua. La corriente continua. Aquí, positivo y negativo. Aquí, positivo y negativo a esta bobina. Y aquí. O sea, es como corta para de meterle. Eso se puede hacer también con contactores. Tú pones un contactor, le quitas el contactor. Eso en el teleesquemario, ahí hay un montón de esquemas, de manera de hacerlo. Y luego le pones con otro contactor a una fuente de continuo, ¿vale? Y le metes corriente continua, pero pues, si lo haces con contactores hay que calcularlo bien, hay que ver cuántos voltios, tienes que poner un transformador. Por ejemplo, a lo mejor le metes 50 voltios de continuo. Corriente continua le metes 50 voltios y... Porque esto también puede, si esto le pones, por ejemplo, el 100% de frenado y le pones 3 minutos de frenado, ¿sabes? Quema el motor. Lo puedes quemar perfectamente porque eso le metes corriente continua y a lo mejor si te cuela y la intensidad es mucho más alta de la que el motor, nosotros no le hemos puesto aquí, que eso se me pasó este año, no le hemos puesto la intensidad del motor, que habría que ponérselo. Tú tienes que ponerle, en los parámetros del variador hay que decirle la intensidad del motor. Lo que pasa es que muchos años lo que nos pasa es que el motor tiene tan poca potencia que cuando intentas ponerla no te deja meter una potencia tan chica, pero bueno. ¿Vale? Entonces, le metes la misma bobina y le metes corriente continua, a las 3 bobinas. Entonces, como... Entonces, con la alterna no se crea un campo... ¿Eh? Con la alterna no se crea un campo magnético, es con la alterna. No, con la alterna también. Lo que pasa es que si tú metes alterna, el campo magnético es alterno. Claro, porque va cambiando. Va cambiando. Como tú explicaste del triángulo. Claro, pero como además la alterna no está sincronizada, que está desfasada, ¿vale?
como la corriente alterna está desfasada, provoca que el campo magnético sea giratorio, ¿vale? En realidad aquí le mete tensión, ¿sabes? Le metes corriente continua y se queda en un campo magnético fijo, ¿vale? Al meterle corriente continua no se mueve, no cambia, pero cuando le metes la corriente alterna, provoca, al ser alterna y estar desfasada, provoca el movimiento, ¿vale? Sí. Pues eso era porque la tensión estaba desfasada. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora voy a ver los motores monofásicos. Hasta ahora hemos visto los motores trifásicos, aunque aparentemente dice son de 3 fases, parece que son más complicados, en realidad son más sencillos, porque el hecho de tener 3 fases hace que funcione y que se cree un campo magnético giratorio. Vale. Bueno, aquí frenado por inyección de corriente rectificada. Bueno, no sé si aquí había aquí esquema. Eso lo podemos buscar esquema si queréis. Bueno. Pero ahora yo lo que quiero, vamos a ir a hablar de los motores asíncronos monofásicos. El motor asíncrono monofásico es el mismo sistema de motor, pero son motores que lo vamos a conectar a un sitio donde solo hay una fase, ¿vale? Por ejemplo, en una casa. En una casa. Estos motores, pues el típico motor de una casa, de una puerta de una cochera, de una persiana eléctrica, de un toldo, ¿vale? De una batidora no, porque son de otra manera, de una batidora esta de otra manera, pero es el típico motor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo aquí, mira, esto representa en la bobina y este sería el rotor, ¿vale? Entonces, si yo pongo un campo magnético alternativo, ahora ya nos olvidamos de que estamos en motores trifásicos. Si yo pongo un campo magnético alternativo y lo pongo y meto dentro un rotor, pues ¿qué pasa? Que se crea un campo magnético, este es el motor, ¿no? Y yo pongo aquí mi bobina, la conecto con esta y sigue por aquí la bobina, ¿no? Y yo le meto aquí corriente alterna. Pues mira, yo lo que consigo es un campo magnético que vaya para allá, venga, pase por cero y venga para acá. O sea, vaya para allá, luego viene para caer menos para acá, o sea, va para allá y para acá, campo magnético. Cuando pasa por cero, el campo magnético vale cero. Cuando está el valor más alto, pues coge uno de los extremos. Entonces, si yo cojo un motor y empiezo a hacer campo magnético para allá y para acá, pues lo primero que el motor puede ser que a lo mejor cuando va para acá puede ser que sea capaz de seguir el campo magnético y empieza a girar. Y a lo mejor empieza a girar para este lado, ¿vale? Puede ser. O puede ser que vaya para el otro lado. En realidad no sabe para dónde va a tirar. No sabríamos para dónde va a tirar. Incluso puede ser que ni siquiera llegue a arrancar, sino que se quede como... O sea, empieza a girar esto y como tenga mucha inercia, o sea que el motor, por ejemplo, el motor del taladro. Vosotros habéis visto que últimamente algunos días le damos al botón y no gira. Pero eso es poner el tornillo, ¿no? Por el atrás que decías que había que ponerle la mano atrás para que bajase el tornillo. No, pero eso es que algunas veces no se enciende, pero hay otras veces que incluso se enciende pero no gira. Se oye el motor pero no gira. Y tú empiezas a hacer así el campo magnético y el motor no gira. Entonces, uno de las maneras, que es una de las maneras más extendidas para los motores trifásicos, sobre todo los que tienen que hacer bastante fuerza, ¿vale? Es que es el arranque por condensador. Entonces vamos a ver qué es el arranque por condensador. ¿Para qué? Porque si no, los motores no arrancan. Si os fijáis aquí en el telesquemario si sabéis que esto está aquí en el claro, una de las cosas, uno de los temas de los motores monofásicos es cómo arrancar el motor. El problema de los motores de monofásicos es cómo lo arranca, porque una vez que ya está girando, el propio campo magnético ya mantiene, aunque sea alternativo, es lo más parecido a una bicicleta. En una bicicleta tú bajas los pies, lo que haces es que los bajas y los subes, ¿no? Sí. Pero tienes que arrancar, tú tienes que colocar los pedales. Si tú dejas los pedales a lo loco y empiezas a bajar los pies y subirlos y te pilla con el pedal para atrás, pues entonces iría la bicicleta para atrás, ¿o no? Siempre tienes que colocar el pedal para adelante para que cuando baja el pedal, pues... No sé si habéis visto alguna vez las máquinas de coser antiguas. Sí. Eso tienen también un pedal que tú lo único que puedes hacer es apretar y luego apretar otra vez. Aprieta para abajo, aprieta, ¿no? Con la manivela. Entonces, con la manivela tú arrancas y una vez que inicia ya le vas dando y sigue, ¿no? Pero entonces, eso mismo lo necesitan los motores monofásicos. Por eso habla
de modos de arranque. Y aquí hay varios modos, pero yo voy a explicar este, arranque por fase auxiliar y condensador. ¿Vale? Dice, el dispositivo más utilizado consiste en situar un condensador en la fase auxiliar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Habéis visto ya los condensadores? Bueno, estamos en ello, lo que pasa es que entenderlo. No entendéis todo. Bueno, vamos a ver si yo explico aquí. ¿Qué hacemos? Nosotros nos ponemos una fase auxiliar. Vamos a poner una bobina, ¿vale? Procesador, ¿verdad? Que vale, que ya aquí atrás que la tinta casi no se ve. Pues ya tengo que ir por tinta, allá arriba. No tiene más. Mira, esta va a ser el principal. P1 y P2. Bobinado principal. Este va a ser el bobinado auxiliar. Es que no, ya estoy aquí por cinta, ¿vale? Bobinado auxiliar. Entonces, si yo aquí pongo un bobinado auxiliar, ¿qué pasaría si lo conecto a la misma tensión? Alterna. Si yo te lo conecto a la misma alterna, ¿qué tendría? Sí, la misma fase. No tendría nada porque es la misma fase. Lo único que tendría es que el campo magnético, pues tendría un campo magnético que viene para acá y otro que viene para acá, ¿no? Y lo que tendría sería un campo magnético que vendría para acá, pasaría por cero y iría para acá. Ese sería el resultado. No tendría nada porque como son la misma fase y están sincronizados y van al mismo tiempo, pues no me hace nada. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a que inventa esto? Pues dice, yo voy a poner aquí un condensador. Un condensador. Entonces, si yo en la fase auxiliar le pongo aquí un condensador y lo conecto a la misma fase, ¿qué es lo que pasa ahora al poner un condensador? ¿Os van a explicar que los condensadores se tienen que cargar? Sí, sí. Y que luego se tienen que descargar. Y luego se tienen que descargar. Claro. Claro. Pues ¿qué pasa? ¿Qué le estás creando? ¿Otra alimentación? O sea, estás creando... Claro. Si yo tengo aquí mi tensión principal, que es esta, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sabéis lo que pasa a la bobina? Esta es la bobina, la tensión de la bobina auxiliar. Si yo le pongo un condensador en medio, que la tensión, si esta es la tensión se atrasa. ¿Por qué? Porque esto no deja pasar, no deja pasar los voltios hasta que no se carga. Se tiene que cargar. Cuando está cargado pasa. ¿Eh? Ya cuando está cargado empieza a pasar. No, al contrario. Bueno, un condensador deja pasar la intensidad, ¿no? Pero cuando se carga ya no deja pasar la intensidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Eso lo habéis visto ya o no? No. ¿No? ¿Un condensador? No, lo máximo que nos ha dado ha sido calcular o sea, nos ha dado para entendernos, ¿no? O sea, el código y Vale. estamos haciendo ejercicios para leerlo y luego nos ha puesto a hacer unos ejercicios para saber el gráfico y eso. Ya, pero un condensador, vosotros van a explicar que un condensador son dos superficies que están aisladas. Sí. Están aisladas. Entonces, si yo le aplico tensión continua, por ejemplo, si llega un momento que se carga, ¿no? Se carga y ya no pasa más, ¿no? Si tú imagínate un cubo de agua, ¿no? Y yo sé que lo puedo llenar hasta aquí, ¿no? Le echo agua y se llena el cubo, ¿no? Y ya no cabe más, no le cabe más, y ya no pueden, aunque le metan más, no, si quiera llega a sus voltios. Cuando el condensador llega a sus voltios, tú le pones ahí 10 voltios, cuando llega aquí 10 voltios ya no consume. Pero si aquí esto le ponen los cortocircuitas, pasa electricidad hasta que se descarga. Bueno, Pero si pues, el cortocircuito no es cuando explota. ¿eh? Cuando se hace el cortocircuito no es cuando explota. Cuando se hace el cortocircuito, no, se descarga. ¿Vale? Tú haces un cortocircuito y si tú lo cortocircuitas o le conectas una carga, se descarga. ¿Vale? Entonces, un condensador, a ver cómo lo puedo explicar de otra manera. Imagínate que yo tengo una tubería de agua, tengo una manguera, pero la tengo enchufada a un depósito. Y yo quiero regar las plantas. Hasta que no se llena el depósito, porque va la manguera y pasa primero por un depósito, ¿no? Hasta que no se llena el depósito ese, no sigue el agua para adelante. No sé si lo entendéis, ¿no? Sí. Al condensador le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hace eso? Pues como yo pongo en medio un mecanismo que se tiene que cargar para que siga, para que
¿sabes? Pues entonces esto me genera una otra onda que está desfasada. Por ley. Si fuera corriente continua dejaría de conducir, pero como es corriente alterna, el condensador se está cargando, se está descargando, ¿vale? Y provoca que la tensión que le llega aquí, pues vaya atrasada, ¿vale? Genera dos fases, es como si generara dos fases, ¿vale? Un condensador le pone y hace que tenga dos fases. Entonces eso ya sí ya crea un campo magnético giratorio, ¿vale? Aunque a lo mejor no es perfectamente como el otro, simétrico, pero es lo suficiente para que el motor empiece a girar. ¿Y ya se sabe para dónde va a ir? Y entonces se sabe para dónde va a ir, porque dependiendo cómo ponga el condensador, ¿vale? Dependiendo de dónde ponga el condensador, genera el sentido de giro. Entonces, profe, ¿los motores llevan dos condensadores? No, llevan uno. Uno. Llevan uno, vamos a verlo aquí, venga. Pero, ¿y cuando tú quieras hacer que gire para el otro lado? Aquí, mira, aquí lo vamos a ver. Mira. Entonces, mira. Aquí tenemos, estos son arranque auxiliar y aquí vemos por condensador, que este es el más típico, este es el esquema que vamos a ver. Entonces, si yo, aquí viene dibujado, mira, esta es la fase principal y esta es la fase auxiliar, ¿vale? Entonces, si yo invierto, mira, si yo pongo aquí, ¿no? Si yo pongo aquí la L y aquí pongo N, ¿no? LN y aquí pongo L y N, ¿no? El motor va ahí en un sentido, ¿vale? Sí. No sé, cuando lo conectes, pues lo ves en qué sentido va a la derecha, ¿no? Pues luego, hay que cambiar la fase y el neutro solo en una de las dos bobinas. O sea, si aquí tengo anillo puesto fase y neutro, pues yo aquí tendría que coger, para cambiar el sentido de giro, aquí poner ahora la fase, ¿no? Y aquí poner el neutro. Dejando igual el bobinado auxiliar con su condensador. Entonces, de esa manera podemos hacer que cambie el sentido de giro. ¿Sí o no? Bueno, pues aquí pone, bueno, viene este ejemplo aquí, bueno, pone la fase principal que va directamente a la bobina y luego la fase en neutro que pasando a través de la fase auxiliar y con un condensador en serie. Y luego aquí pone un mecanismo, pone acoplador. Pues bueno, algunos motores dentro llevan como un contacto que cuando ya empieza a girar, o sea, llevan un mecanismo que cuando ya empieza a girar se desconecta el condensador y ya solo funciona la fase principal. Pero que hay muchos motores de bomba, que ya están diseñados para que funcione y está siempre funcionando el condensador, ¿vale? Y ya aquí ya termina el campo de los motores de corriente alterna, ¿vale? Luego hay otros, fíjate, otros mecanismos con fases partidas, fases auxiliares que están en cortocircuito y cosas, pero bueno, este lleva una resistencia pero el motor es este, además es el más utilizado, ¿vale? Porque, en fin, es como si fuera un motor bifásico y tiene el par, o sea, el par es la fuerza de estos motores. Estos sí tienen bastante fuerza, los otros tipos de motores pues no tienen fuerza. Entonces, explico esto, ¿por qué? Porque vamos, los que ya están con los variadores,